Un buen día, querida familia. Shabbat Shalom para todas las personas que nos acompañan cada semana en nuestras transmisiones. Le enviamos un abrazo, un saludo a todas las personas que nos van a poder acompañar el día de hoy. Ya nos encontramos en la parashá número 12. En esta parashá damos ya por culminado lo que es el libro de Génesis, así que les invitamos a que en este tiempo, en este momento, puedan tomar su Biblia, puedan tomar sus apuntes y puedan compartir con nosotros la lectura de esta parashá. Se titula, como bien pueden observar en las diapositivas, Vayehi, y vivió, y está comprendida en el libro de Génesis 47:28 hasta el 50:26, y allí finaliza esta enseñanza. Así que póngase cómodo y vamos a apartar este tiempo para poder compartir, para poder interactuar con lo que el eterno Dios pudo transmitir a nuestras vidas, pudo enseñar a nuestras vidas en el lapso, en el transcurso de esta semana, en el estudio de su palabra. Así que bueno, esperamos que puedan conectarse con nosotros, que puedan estar aquí en este hermoso tiempo con nosotros. Shabbat Shalom, bendiciones para todos. Bienvenidos entonces. Vamos a dar inicio a la porción de esta semana. Repito, dice la porción número 12, Vayehi, que significa y vivió. Comprende el libro de Génesis capítulo 47, verso 28 al 50:26. Y con esta porción finalizamos el libro de Bereshit o Génesis, que es el primero de los libros de la Torá. Entonces ya con la porción de esta semana culminamos el estudio de este libro para entonces pasar a una nueva etapa dentro de la vivencia de la vida que es en la que estuvo nuestro pueblo ya en la tierra de Egipto. ¿Por qué decimos nuestro pueblo? Para las personas que tal vez hoy es la primera vez que se estén conectando con nosotros. De paso les recuerdo que semanalmente realizamos transmisiones de las porciones de la Torá, las parashot, que son 54 al año, una correspondiente a cada semana, y estudiamos nuestras raíces, el origen de nuestro pueblo, la instrucción que el Eterno le dejó a nuestro pueblo Israel. ¿Por qué? Repito, ¿por qué decimos nuestro pueblo? Porque somos hijos del Dios eterno, adoptados, dice la palabra también, pero fuimos injertados en el olivo verdadero, según Romanos 11, a través de Yeshua, y venimos a ser Israel. Dentro de todo el estudio de la palabra del Eterno se nos ha revelado también, no solo a nosotros, a su pueblo en general. El Eterno lo está revelando, nuestra identidad de pueblo, siendo nosotros de la parte de las tribus perdidas alrededor del mundo, y que hasta nuestros días aún ese linaje permanece, siendo nosotros rescatados nuevamente por el Eterno a través de Yeshua para ser injertados en el olivo y ser llamados Israel. Yeshua dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, aquellos que estaban dispersos en las naciones. Y entre esos estamos nosotros. Entonces, al abrir nuestros ojos a la identidad que el Eterno nos dio, que nos redimió a través de Yeshua, nos llamamos Israel. Y a partir de ahí también entonces hay un despertar en nuestras vidas, en su pueblo en general, repito, a conocer verdaderamente lo que el Eterno dejó para su pueblo, instruyó en su pueblo a través de la Torá, a través de sus mandamientos. De esta forma entonces nos hemos sumergido al estudio semanal de las porciones de la Torá para poder vivir de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus estatutos. No vamos a sacrificar animales hoy, no vamos a matar corderos, ni rebaños, ni machos cabríos, porque no está el templo. Eso se cumple en el Mesías, todos esos sacrificios se cumplen en el Mesías. Él no abolió la Torá, sino que a través del cumplimiento de su sacrificio, que se cumple con toda esta sombra que vamos a estar estudiando de los sacrificios en el tabernáculo, en el templo, Yeshua establece este pacto renovado a través del cual es su sangre, que tenemos redención, el perdón de los pecados, y tenemos libre entrada al lugar santísimo del eterno Dios. Él estableció este pacto renovado, por eso ya no
sacrificamos animales, sino que cumplimos lo que Él aún dejó establecido en su Torá, que Yeshua los rescató, Yeshua les enseñó a sus discípulos quitándole el yugo que le habían puesto los fariseos y todas las sectas en aquel tiempo, para que pudiesen vivir ligeros en el sentido de llevar esa carga a través de Yeshua, no menospreciando la Torá, sino afirmándose en ella, pero en la correcta interpretación, en la correcta vivencia que debían llevar. En eso también entonces estamos trabajando, estamos en esa búsqueda, no imponiendo cargas, sino hablando la verdad del eterno Dios, hablando la Torá del eterno Dios, que ya vamos a estar profundizando en las siguientes porciones. Bien, habiendo dicho esto, recordamos que la porción pasada, el libro de Génesis, aún en el libro de Génesis, vemos cómo el hambre arreció sobre toda la tierra, al punto de que la gente ya no encontró en ningún lugar donde comer, y se acercaron, estando acerca de José, acercándose a él, él les despojó de toda su tierra, de todas sus posesiones, enriqueció grandemente a la casa de Faraón, al punto de que todas las personas tuvieron que pagarle tributo, tenían que pagarles impuestos a Faraón, y de esta forma José estableció este impuesto sobre la tierra de Egipto. Toda la tierra, excepto la tierra de los sacerdotes, dice la palabra, pero de esta forma enriqueció grandemente a la casa de Faraón. Pero también hay que observar que el Eterno guardó a su pueblo, guardó a Jacob, a sus descendientes, a través de José, donde los alimentó y les ubicó en una tierra que era fructífera en el sentido de el pasto para los animales, porque ellos eran pastores. Bien, dentro de toda esa enseñanza iniciamos en el versículo 18 y voy a leer textualmente, en el versículo 28 voy a leer los versículos. Dice: y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Esto nos deja establecido el tiempo de vida de Jacob sobre la tierra y el tiempo que pasó en Egipto, alejado de la tierra de su promesa. Él estuvo el último periodo de su vida con sus hijos, con su familia, pero en la tierra de Egipto. Entonces él le dice, cuando se acercaba para Israel la hora de morir, y aquí subrayo de color diferente para que lo puedan ver en las pantallas, Israel, por lo que voy a comentar ahorita. Llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia a tus ojos, pon ahora tu mano en mi muslo y harás misericordia conmigo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, que cuando descanse con mis padres me lleves de Egipto y me entierres en el sepulcro de ellos. Y respondió: yo haré según tu palabra. Y él dijo: júramelo, y le juró. Entonces Israel se postró en la cabecera de la cama. Aquí vemos cómo Jacob, estando ya anticipado al día de su muerte, a la hora de su muerte, le pide a José, por tener, ya lo sabemos, la autoridad que tenía José, la posición, el reconocimiento aún ante sus hermanos, que no lo entierre en Egipto conforme a los ritos egipcios y todo lo que se movía en relación al paganismo, a la idolatría en Egipto, sino que lo entierre en la casa de su padre, en la tierra que compró su padre, en la tierra que el Eterno le prometió, que lo entierre en Canaán. De esta forma, aquí vemos y hacemos una diferencia entre el versículo 28 y el versículo 29. Dice que vivió Jacob en tierra de Egipto. Y luego dice en el verso 29 que cuando se acercaba la hora para Israel, el mismo. Recordemos que a Jacob el Eterno le cambia el nombre, pero sin embargo, en muchos versículos, en muchas citas, aún en los profetas, cuando se habla de Jacob se menciona Jacob y también se menciona a Israel. Entonces hacen una referencia a Jacob y hacen otra referencia a Israel, y haciendo una diferenciación en relación al sentido
en el cual se pronuncia el nombre o se hace una proclama en relación al nombre, tanto en Jacob como en Israel, teniendo Israel o el nombre Israel una mayor relevancia profética para el cumplimiento de las proclamas del eterno Dios establecidas en su palabra. Entonces podemos hacer una diferencia entre el nombre Jacob e Israel, mencionando sobre Jacob como su nombre con el que fue conocido, con el que creció, vivió mucho tiempo. Naturalmente era llamado así por todos sus conocidos en el sentido del significado de su nombre, de usurpador, de robador. Hay otras versiones, pero cuando se menciona a Israel hace un recuerdo de el cambio de su nombre, de quién se lo cambió, de la razón del por qué le cambia el nombre. Ya no serás así, tu naturaleza no será así, sino que ahora tu esencia será en relación a este nombre, Israel, y con él tiene un sentido profético. No solo para él, sino para su descendencia y para su pueblo, aún hasta nuestros días. ¿Por qué menciono hasta nuestros días? Porque dice, cuando se acercaba para Israel la hora de morir, llamó a su hijo José. E Israel le pide a José que lo regrese a Egipto. Entonces aquí nos habla de el tiempo en el cual Israel volverá al Eterno después de su exilio en Egipto. ¿Qué significa esto? Israel salió de Egipto, salió de la tierra de Canaán para habitar en Egipto un tiempo, pero aún en la hora de su muerte le pide que lo regrese a la tierra del eterno Dios, que era la tierra prometida, Canaán, que luego fue llamada Israel, en general por el nombre de Jacob, que fue cambiado por el Eterno. Entonces, esto nos habla también de una proyección profética del pueblo del eterno Dios, que fue esparcido a las naciones, que fue esparcido por Egipto en el sentido de el mundo, fue esparcido por el mundo, pero que volverá al eterno Dios y aún está volviendo a través de Yeshua el Mesías. Inicia este proceso de retorno del pueblo, tal cual como el hijo pródigo, inicia este retorno donde mucho pueblo del Eterno ha abierto sus ojos, ha regresado a la tierra, pero también ha regresado a las sendas del eterno Dios, saliéndose de las sendas de Egipto. Jacob no vivió de acuerdo a la cultura de Egipto, él vivió de acuerdo a lo que había sido enseñado de sus padres, y aún en la hora de su muerte le dice: yo no pertenezco a Egipto, llévame a la tierra de mi herencia, llévame a la tierra del eterno Dios. Nosotros, como parte de Israel, como miembros de la familia de Israel, del eterno Dios, del pueblo del eterno, no pertenecemos al mundo, pertenecemos al eterno Dios y a lo que Él ha designado para nosotros. Entonces, aunque vivamos en el mundo, como vivió Jacob en Egipto, no pertenecemos al mundo. La cultura del mundo no debe permanecer en nosotros, sino que debe ser desarraigada, y si no está, no puede mezclarse o llegar a mezclarse en nosotros, porque somos del eterno Dios. Entonces hay una diferencia en nuestra vida que debe notarse en nuestro estilo, en nuestro diario vivir cada día, para que así como Jacob fue llamado luego Israel para volver a la tierra de su herencia, del eterno Dios, así también nosotros seamos reconocidos ante las naciones como pueblo del eterno Dios. Bien, de esa manera entonces finalizan los últimos 4 versos del capítulo 47 y pasamos al capítulo 48. Acá en el capítulo 48 vamos a ver cuando Jacob bendice a los hijos de José, y los primeros versículos dicen de la siguiente manera: después de estos sucesos se le avisó a José: mira, tu padre está grave. Entonces él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y le informaron a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. E Israel se esforzó y se sentó en su cama. Y quiero recalcar nuevamente este punto, porque en el verso 2 vemos cómo se menciona a Jacob y se menciona a Israel siendo la misma persona. Y es que cuando dice Israel, hace referencia a las promesas del eterno Dios.
y cuando lo llama en la escritura, Jacob hace referencia a su vida terrenal. Entonces, en ese momento a Jacob se le informa que José se acercaba con sus hijos y dice que él se esforzó y se sentó en su cama. Es decir, algo el Dios eterno necesitaba transmitir a esta generación. El Padre eterno necesitaba transmitir de la sustancia, no de Jacob, sino de lo que él había hecho, de lo que él había formado en Israel. Y ahora, estando pues ya el viejo, estando ya a punto de morir, necesitaba que esta palabra, que ese cargamento espiritual que estaba sobre él, ahora también fuera transmitido a sus generaciones. Y dice entonces el versículo 3, podemos ver acá la promesa. Dice, dijo Jacob a José, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré fructificar, te multiplicaré, te pondré por congregación de pueblos y a tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. Y tal como lo conversábamos y como lo exponíamos también la semana anterior, podemos ver acá la importancia que hay cuando una palabra del Eterno viene a nuestras vidas. Esto le hizo entender a Jacob que esa palabra, que ese peso que el Eterno había colocado no era solamente para él, no era solamente una bendición específica en un tiempo específico que el Eterno le había dado a él, sino que iba a ser algo que iba a trascender a sus generaciones. Cuando el Eterno Dios deposita una palabra sobre nosotros, esa palabra, esa promesa que ha sido depositada en mi vida, no solamente es para mí. Tenemos que entender y estar claros en esto, que también va a trascender a nuestras generaciones. Por eso es sumamente importante que nosotros conozcamos la palabra, que nosotros conozcamos cuál es la promesa que el Eterno Dios me ha dado y que seamos ese instrumento para nosotros transmitir a nuestras generaciones, tanto físicas como espirituales, esa palabra que el Eterno Dios nos ha entregado. Y quiero leer también y mencionar lo que dice en Génesis 28, cuando también el Eterno nos habla acerca de esta promesa, de esta palabra. Dice, el Shaddai te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para hacer que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la cual Elohim ha dado a Abraham. Entonces acá vemos en Génesis 28 cómo se le da esa promesa a Jacob, esa promesa a Israel. Y ahora, luego de todo ese tiempo, luego de todos esos años que había creído en esa promesa, que había trabajado en el cumplimiento de esa promesa, Jacob, Israel, no puede partir sin antes impartir a los suyos, a su descendencia, para que puedan seguir el cumplimiento de esta palabra. La promesa a Jacob anuncia que será una multitud de naciones, que se reunirá bajo su nombre Israel, y esta multitud de pueblos llamada la casa de Jacob heredará la tierra prometida. Esta enseñanza, estos últimos capítulos del libro de Génesis, es importante que nosotros podamos leerlos, que nosotros podamos escudriñar en ellos, porque nos están hablando a nosotros. No es solamente lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar leyendo, la profecía que Jacob le da a sus hijos, la bendición que Jacob le da a Efraín y a Manasés, no es solamente, está encerrado en este tiempo y en lo que el Eterno le dio. Se refleja acá en la escritura. Es importante que nosotros entendamos que esto trasciende también a nosotros y a lo que estamos viviendo y a lo que nosotros representamos como casa de Israel. Así que nos están hablando a nosotros también. En Deuteronomio 29 nos enseña la escritura: hoy todos vosotros estáis ante la presencia del Eterno vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca tu agua.
para que entres en el pacto con el Eterno tu Dios y en su juramento que el Eterno tu Dios hace hoy contigo, para confirmarte hoy como pueblo suyo y que Él sea tu Dios, tal como te ha hablado y como te juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No con nosotros solos hago este pacto y este juramento, ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros en presencia del Eterno nuestro Dios y también con los que no están aquí con nosotros. ¿Y de quién creen ustedes que está hablando, amada familia? Nos está hablando a nosotros. Por eso en este tiempo el Eterno Dios nos inquieta. En este tiempo el Eterno Dios abre nuestros ojos para entender cuál es nuestra identidad, para entender cuál es nuestro linaje y hacia dónde nosotros vamos. Ya no es tiempo solamente de leer la Escritura desde un punto de vista romántico, es tiempo de leer la Escritura desde la perspectiva del Dios eterno, es tiempo de entender la Escritura desde la herencia que el Padre Eterno nos ha entregado. No estamos aquí por casualidad. El Eterno Dios no nos está hablando de esto por casualidad. Nos está inquietando porque nos está revelando cuál es nuestra identidad para de la misma manera nosotros poder seguir con este alineamiento, poder seguir con este parámetro y poder enseñarle a otros lo que hoy se nos ha sido revelado. Y damos gracias al Dios eterno porque hace 3 años atrás o quizás hace 7 años atrás esto no lo entendíamos de esta manera, pero ya hoy lo estamos entendiendo, ya hoy lo estamos viendo y esa es la promesa que el Eterno Dios nos ha dado. Él cada día nos llevará de una gloria menor a una mayor, Él cada día nos llevará en un aumento. Pero esto será posible en la medida en que nosotros dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida de buscar de Él, de entender de Él, de que su palabra, su escritura nos sea revelada a nuestras vidas. En Lucas 31, 32 y 33 también se nos enseña lo siguiente. He aquí que darás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios te dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Cada uno de estos pasajes entonces nos demuestran y nos enseñan que todas estas promesas, que todas estas palabras, que estos episodios que nosotros estamos viendo, estamos estudiando el día de hoy en la Parashá, es para entender entonces nuestro linaje, nuestra función aquí en la tierra, quiénes somos, de dónde venimos. Entonces, podemos ahora entender más firmemente que todo lo que el Eterno Dios nos ha dejado en su palabra, desde el Génesis hasta el libro de Revelaciones, es palabra, es Torá del Eterno Dios para nuestras vidas. Hoy podemos entender más firmemente cómo eso que nos en algún tiempo específico nos enseñaron o nos dijeron que los primeros libros ya eso no tenía mucha relevancia y nos enseñaban que primero teníamos que leer el Nuevo Testamento, por decirlo de esa manera, que es el pacto renovado que el Eterno Dios nos ha entregado. Hoy podemos entender que no es así, que todo lo que el Eterno nos ha dejado, que aún lo que se menciona en el Génesis es fundamental para nosotros, es fundamental que nosotros lo conozcamos porque allí está la base, allí está el entendimiento de todas las cosas. Así que el Padre Eterno no ha abolido su escritura, todo lo que Él nos ha dejado es para nuestra instrucción y para poder guiarnos aquí en la tierra. Bien. Continuamos con el verso número 5 de este capítulo 48. Dice luego, pues bien, los 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de venir yo a vivir contigo en Egipto serán míos. Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón. Estas palabras le expresa y le dice Israel a su hijo José. Le dice que Efraín y Manasés iban a pasar a ser como hijos suyos, así como lo era Rubén y Simeón. Y dice, en cambio, la descendencia que habrás engendrado después de ellos serán tuyos, y en nombre de sus hermanos recibirán su heredad.
Es decir, en este momento vemos cómo Jacob adopta a Efraín y a Manasés como hijos legales, con todos los derechos, las promesas y los deberes que el resto de los demás hijos. Y ya vamos a poder ver más adelante, vamos a poder ver en el capítulo 49, pues la bendición y las promesas que se le dan a cada uno de ellos. Así es importante entender este punto y tenerlo muy presente dentro de nuestros estudios, cada vez que usted enseña acerca de las tribus de Israel, cada vez que esté dentro del censo, de las menciones, de todo lo que esté relacionado con la genealogía de las 12 tribus de Israel y sus descendencias, porque surge la pregunta de por qué José más adelante. Ok, aquí lo estamos hablando bien, pero si abrimos la Torá en el libro de Éxodo, en el libro de Números, y empezamos a hablar sobre la genealogía, las tribus de Israel, y se menciona Efraín y Manasés, pero no sale José, puede surgir confusión o no se entiende de dónde sale. En estos versículos la Torá nos enseña cómo se originan estas dos tribus, y es en sustitución de José por este mismo hecho de que Jacob les dice: ellos van a ser míos, así como lo son Rubén y Simeón, con todo el derecho, con toda en el sentido de la repartición de la tierra, de su herencia, de todo lo que iban a recibir de Jacob. Es decir, él los elevó en una posición de genealogía, de nacimiento, para ser tanto como Rubén como con Simeón, que eran los mayores, los hijos de Jacob. Entonces, a partir de más adelante, ya no se nombra a José como una tribu independiente o como descendiente único de Jacob, sino que se nombra a Efraín y Manasés. Aquí vemos cómo Jacob obviamente pone primero a Efraín que a Manasés, pero lo importante es entender este punto para saber de dónde vienen las tribus o por qué ahora se mencionan como descendientes directos de Jacob en las genealogías. Y también lo que hay que entender acá es cuando dice que los que tengas después de ellos, esos van a ser tuyos, y en nombre de sus hermanos recibirán su heredad. Está hablando de Efraín y Manasés. Ejemplo, si luego de Efraín y Manasés José iba a tener 5 hijos más, ellos iban a estar incluidos dentro de Efraín y Manasés al momento de la repartición de la herencia. Los descendientes de ellos también iban a estar incluidos dentro de los descendientes de Efraín y los descendientes de Manasés para la repartición de la herencia. Entonces, José pudo haber tenido otros hijos, pero todos ellos se juntaron en Efraín y Manasés. Y esto es algo muy profético también, porque aquí Jacob, Israel, está adoptando a unos que no son directamente nacidos de él, sino que fueron nacidos de su hijo, pero los hizo hijos suyos. Esto nos habla de nosotros también, como el Eterno nos adopta y nos hace hijos de él, para estar a la par con nuestro hermano mayor Judá. Con ese hermano mayor Judá, y llamarnos juntos por igual hijos del Dios eterno, pueblo del Dios eterno, para hacernos uno con él. Entonces, de esta forma también es una sombra profética de lo que el Eterno iba a hacer con nosotros, su pueblo esparcido entre las naciones por el linaje de Efraín, o llamado la casa de Efraín. Bien, entonces nos continúa relatando la escritura, que luego de esto dice que viendo Israel a los hijos de José, preguntó: ¿quiénes son? Y José le responde: son mis hijos que Elohim me dio aquí. Y le dijo: acércamelos para que los bendiga. Y los ojos de Israel estaban pesados a causa de la vejez y casi no podía ver. Así pues los hizo acercarse, y dice la escritura que los besó y los abrazó. Y en el verso 11 nos dice: dijo Israel a José: no contaba con ver tu rostro, y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Recordemos pues todo el acontecimiento, todo el proceso que había vivido José, el tiempo que estuvo distanciado, separado de su padre a causa de todo lo que le pasó cuando lo vendieron, que Jacob pensaba que José estaba muerto. Pues a causa de todo esto,
Obviamente fue un proceso sumamente difícil para Jacob también, perdón. Él sintió que ya no iba a ver más a su hijo, pensaba que estaba muerto, y acá él le dice que ahora no solo pudo ver su rostro nuevamente, sino que también el eterno Dios le dio la oportunidad de poder ver su descendencia. Luego de esto dice que después tomó José a ambos, a Efraín a la diestra lo puso a la izquierda de Israel, y a Manasés con su izquierda lo puso a la derecha de Israel y los acercó. Nos enseña entonces el verso 13 que José le acerca a sus hijos a Jacob, a su padre, y desde la perspectiva de Jacob tenía a su derecha a Manasés, que era el mayor, y a su izquierda tenía a Efraín, que era el menor. De esta manera los ubica y los presenta José delante de él. Pero vemos acá en el verso 14 algo que ocurre o que acontece en medio de todo esto que es sumamente importante de entender. Dice el verso 14 que Israel extiende su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, y el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede los brazos, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, aunque Jacob tenía esa condición que no podía ver bien a causa de su vejez, vemos cómo lo que estaba aconteciendo acá, esto que en el verso 14 nos dice claramente que él lo hizo adrede, es decir, lo hizo con todo el conocimiento, lo hizo con toda la intención. Él cruza sus manos para que su mano derecha estuviese sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda estuviese sobre la cabeza de Manasés, siendo aún Manasés el primogénito. Entonces, cuando el eterno Dios tiene un propósito, cuando el eterno Dios tiene una promesa, Él va a mover las piezas y Él va a actuar como Él desea actuar. Vemos acá también un acontecimiento bastante relevante, y es que José acerca a sus hijos a Jacob. En la parte que nos enseña que José acerca a sus hijos a Jacob, recordamos que José es tipo de Yeshua, es tipo de el Mesías, y Yeshua de esta manera es quien nos acerca al Padre. Así que esto alegóricamente también nos involucra a nosotros, de la misma manera como proféticamente, y como todo esto estaba ocurriendo, estaba aconteciendo, que José acerca a sus hijos a su padre para que él los bendiga, para que él le entregue la promesa, le entregue la palabra. De la misma manera, si José, tipo de Yeshua, Yeshua es quien nos acerca a nosotros al Padre eterno. Así que Yeshua es ese mediador quien nos va a acercar a nosotros, a nuestro Padre eterno. Pero vamos a ver qué continúa diciendo o qué nos enseña también acerca de esto. Y hay algo también muy bonito que nosotros podemos entender aquí, y es que los brazos cruzados de Jacob forman la letra X, que representa la letra hebrea Taf. Y la letra Taf es la última del alfabeto hebreo, y su significado es señal, sello o pacto. Nuevamente entonces vemos que nada de lo que estaba ocurriendo era por casualidad, de que aún y con la vejez que había sobre Israel, aún y cuando no podía ver bien, el eterno Dios era quien le estaba dando la instrucción. El eterno Dios era quien estaba pues moviendo y haciendo todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces vemos que aún ese simbolismo de cruzar sus brazos representa algo, representa un pacto, representa una señal y un sello de la palabra del eterno Dios. Luego entonces dice los siguientes versículos y bendijo a José diciendo: Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, Elohim que me ha pastoreado desde que existo hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Me
no sé, pero siento una sensación en mi corazón cuando puedo leer estas palabras, cuando puedo leer lo que la Escritura nos enseña, cuando puedo entender ahora esto desde otra perspectiva, porque anteriormente no lo entendía de esta manera, pero sé y entiendo ahora que el eterno Dios nos está hablando a nosotros, que el eterno Dios nos está hablando a cada uno de nosotros estas palabras y estas promesas. Y es sumamente hermoso ver cómo cada día nosotros podemos pedirle al eterno Dios que nos revele su escritura, que nos revele su palabra, no desde nuestra perspectiva, porque no la vamos a entender, pero sí desde la perspectiva de Él, que fue quien la inspiró. Así que en cada una de estas palabras el eterno Dios nos habla, en cada una de estas promesas el eterno Dios nos habla, y eso nos hace entender aún más cuál es nuestra identidad hoy día. Eso nos hace estar nosotros ubicados en quiénes somos, en qué representamos en el Padre Eterno y en cuál es la promesa que Él nos ha entregado. Dice luego el verso 17, que José, viendo lo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Mientras decía a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. En ese momento José no entendió lo que Israel estaba haciendo, pero era el propósito del eterno Dios que esto ocurriera de esta manera. Dice luego entonces que su padre se rehusó y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Y aquel día los bendijo diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: Elohim te haga como a Efraín y como a Manasés. Y colocó a Efraín por delante de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo estoy por morir, pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te entrego una porción mejor que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi puñal y mi arco. Quiero también mencionar acá, porque dice en el verso 19 que y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Esta palabra naciones proviene del hebreo goyim, y goyim se traduce como gentiles, entendiendo gentiles como paganos, confusos o sin Dios. Pero también esto nos hace a nosotros entender que cuando el Mesías interviene en nosotros, interviene en nuestras vidas, ocurre una transformación, dejamos de ser confusos para ser ciudadanos del reino, con un Dios y con sus promesas. De esta manera, entonces, finaliza el capítulo 48 y pasamos al capítulo 49, donde vamos a poder ver detalladamente cuáles son las profecías de Jacob, de Israel, a cada uno de sus hijos. Y también pues le invito a que podamos estar bien atentos a lo que el eterno Dios nos quiere enseñar, nos quiere transmitir en este capítulo. Bien, el siguiente capítulo nos habla acerca de las bendiciones de Jacob a sus hijos. En este punto Jacob llama a sus hijos porque ya estaba pronta su muerte, ya estaba a punto de partir con el eterno Dios, y dice en el verso 1 que llamó a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Nuevamente encontramos un versículo donde hace esta diferencia entre Jacob e Israel, aun cuando es la misma persona, pero el carácter profético vendría a ser diferente cada vez que se pronuncia la proclama o se da una proclama en relación a Israel. Bien, la palabra hebrea que ha sido traducida como venideros o esos postreros días es Saharib y significa últimos, finales. Aquí nos habla entonces que no solo les iba a dar una bendición, no lo estaba llamando solo para bendecirlos, sino para establecer
para ellos y sus descendientes lo que iba a acontecer tanto históricamente como proféticamente para sus vidas, para su descendencia individual como hijos de Israel. Bien, dice la palabra, empieza con el Rubén, que vamos a estar mencionando por cada uno, voy a estar colocando en la pantalla individualmente por cada uno para que se pueda ver mejor y ya lo pueda tener ahí cuando lo vuelva a ver nuevamente. Dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en fortaleza. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, y te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí vemos cómo obviamente Rubén seguía siendo el primogénito. En cuanto a mencionarse la descendencia de Jacob, él nació primero, era considerado en cuanto a la genealogía como el primogénito, pero vivencialmente Rubén no lo fue en base a esta palabra que dio Jacob, aún por su pecado, que si recordamos, Rubén fue, tal vez o muy probable, especulo en este punto, hubo arrepentimiento en su vida, lo vemos en relación a cuando los hermanos maltrataron a José, lo lanzaron a la cisterna y luego lo vendieron. Rubén no estuvo de acuerdo con ellos, él no quiso que esto se hiciese así. Aun cuando ellos volvieron a Egipto, él les recuerda esas palabras, él les dice, no les dije yo que no le hicieran mal al muchacho. Podemos inferir en este punto entonces que hubo un arrepentimiento en la vida de Rubén, sin embargo las consecuencias de su pecado no quedaron desapercibidas, aún en esta profecía de su padre, diciéndole de que no iba a ser el principal, aun cuando era el principio de su vigor. Por eso se sigue mencionando en la genealogía como el primogénito, mas no como el merecedor de la primogenitura. De hecho, el libro de Crónicas nos menciona cómo José pasó a ser el primogénito, le fue impartida la primogenitura, ya lo vamos a ver, pero la misma Torá nos lo relata. Entonces, en Rubén no fue pasada la primogenitura, y de hecho menciono sobre los beneficios de la primogenitura. Era una doble porción. El primogénito en tiempos bíblicos, en tiempos en los que nos relata la Torá, el primogénito recibía una doble porción. Sobre él recaía la autoridad de toda la casa, de todas las posesiones, de todos los que habitaban bajo el manto del padre en aquel tiempo. El primogénito recibía esa autoridad como señor de ese lugar y de sus posesiones, y también recibía el sacerdocio. Era su función también como sacerdote de su casa para instruirlos, para formarlos, para enseñarlos en la Torá del eterno Dios, en los mandamientos del eterno Dios que eran pasados de padre a hijo. Entonces, esta primogenitura incluía estos tres aspectos fundamentales, principales, que pasaban a aquel que fuese el primogénito. Sin embargo, en este caso, con los 12 hijos de Jacob, no fue transmitido estos tres aspectos, estas tres funciones importantísimas no fueron transmitidas a Rubén, sino que se repartieron entre los hermanos. ¿Cómo se repartieron? Lo voy a mencionar más adelante, vamos a profundizar un poco más, pero acá lo voy a mencionar. La doble porción pasó a manos de José. ¿Por qué pasó a manos de José? Porque ya leímos en el capítulo anterior cómo él le extendió a sus hijos para que ellos tomasen parte también de la herencia de la tierra de Jacob, que fueron Efraín y Manasés, recibiendo así una doble porción. Eso es una interpretación, puede tomarlo así, pero también Jacob le dice a José que le iba a dar, más adelante aquí lo vamos a ver, le va a dar la tierra de su posesión, es decir, aquel campo que él compró en la tierra de Shechem, y que más adelante, cuando Josué
reparte la tierra, le entrega este campo y se le da a los hijos de José. Esto habla también de esa doble porción que recibe José. Bien, luego la autoridad pasa a Judá, que lo vamos a mencionar cuando él permanece con el cetro, y el sacerdocio pasa a manos de Leví. Por eso estoy mencionando esto en este punto, ya que a continuación viene Simeón y Leví y dice: Simeón y Leví son hermanos, sus armas e instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita sea su ira porque es feroz, su ira, dice, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Está maldiciendo esa actitud de ira y furor en Simeón y Leví. Recordemos que Simeón y Leví fueron los perpetradores principales de la muerte de el hombre que violó a su hermana Dina en la tierra donde habitó Jacob antes de subir a Betel. Este hombre que violó a su hermana Dina, ellos les dijeron que se iban a emparentar con ellos, solo se circuncidaban, y en el momento de su mayor dolor, al tercer día, dice que Simeón y Leví tomaron sus espadas y mataron a todos. Por esto Jacob menciona esta palabra sobre ellos, donde iban a ser divididos en Jacob y dispersados en Israel. ¿Cómo corroboramos esto? Simeón no tuvo un territorio propio dentro de la tierra. ¿Por qué dice que no tuvo? Ya lo voy a aclarar. Simeón llegó a ser una tribu pobre, pero entre ellos vendrían muchos escribas. Zacarías 12:13 nos habla sobre esto. Simeón sí tuvo una tierra, pero no fue vasta, no fue numerosa, sino que su territorio estuvo dentro de la tribu de Judá, que pasados los años ellos lo perdieron. Todo se volvió Judá, por lo cual no se mencionaba a ellos como poseedores de esa tierra, sino que todo era de Judá. Ellos estaban dispersos dentro de la tribu de Judá porque su porción fue más pequeña que el resto. De hecho, su tribu fue mucho más pequeña también por el pecado que cometieron con Baal Peor antes de entrar a la tierra prometida. Su tribu fue diezmada, más de la mitad de su tribu fue diezmada, y quedaron muy pocos de ellos en relación a las otras tribus. De Leví tampoco tuvo un territorio propio porque el Eterno lo escogió para ser la tribu sacerdotal, a través de los cuales el Eterno iba a mediar con el pueblo. Ellos eran los mediadores, los encargados de elevar las ofrendas, los sacrificios al Eterno Dios, pero también enseñar al pueblo de la Torá. El Eterno dice que Leví iba a ser de la posesión de él y que no iba a tener herencia entre las naciones, sino que el Eterno sería su posesión y que solo se le iban a dar ciudades. Se le repartieron 48 ciudades dentro de todo el territorio de Israel, con sus ejidos y con todos sus campos, pero no se llamaban los lugares donde ellos estaban la tribu de Leví, sino que estaban dentro de las otras tribus. Entonces ahí en ellos se cumple esta palabra de que los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel, por causa de esa palabra, de esas acciones que ellos cometieron, hablándoles, profetizándoles acá a Jacob a sus hijos. Pero si nos colocamos en el contexto o en el tiempo de ellos, veámonos nosotros como ellos, no solo ellos sino todos los hijos, observando a Jacob, escuchando a Jacob dar estas palabras a sus hijos. ¿Qué entendieron ellos en ese punto? Yo creo que nada. Solo ellos recibieron la palabra, lo pudieron tal vez tratar de interpretar, pero no era para ese tiempo, no era para la siguiente generación, sino para muchos años más adelante, que muy probablemente estas palabras las olvidaron y no pasaron a sus generaciones. Como muchas veces
nos puede pasar a nosotros y aún nos pasa a nosotros que el Eterno nos habla una palabra y lamentablemente, y espero que no sea así, a veces olvidamos, y le aconsejo en este punto anotar esas palabras que el Eterno Dios les hable, les dé, tengan anotados para recordarlas constantemente y en un punto, si no se cumple, pasarlo a nuestra siguiente generación. Entonces, todo esto recordamos que fue escrito por Moisés. El Eterno le revela todo esto a Moisés. Moisés lo escribe y es luego de que es establecido estos escritos y que el rollo de la Torá pasa después de Moisés al pueblo para que él lo estudie, es que ellos pueden recordar todas estas cosas. Pero en aquel tiempo ellos no lo escribieron, entonces pudo muy probablemente haber pasado de unos días y se les olvidó. Sin embargo, quedó en la palabra del Eterno Dios escrito por el Espíritu de Dios a través de Moisés. Bien, luego de esto le habla a Judá y viene la bendición a él, a quien, como mencionaba, dentro de los tres aspectos principales de la primogenitura, la autoridad pasa a Judá. Ya vimos como el sacerdocio pasa a Leví, él se convierte en la posesión del Eterno Dios y quien oficia en el tabernáculo, pero ahora la autoridad viene sobre Judá. Y aquí lo va a mencionar, dice: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has subido, se agazapa, se echa como león, o como leona, ¿quién lo despertará? Como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata la vida a su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y la sangre de las uvas, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos como la leche. Aquí encontramos en todas estas palabras muchas referencias al Mesías en Judá, como por ejemplo: a ti, hijo mío, ha subido atado vid, pollino, vestiduras, la sangre, el vino. Todo esto habla de referencias al Mesías por la vivencia, por lo que nos relata el pacto renovado de lo que padeció el Mesías y de lo que representaba todas estas cosas en él. Shiloh, de hecho, significa a él o de él, también significa el hijo, es decir, hasta que venga el hijo del Eterno, no se apartará el cetro de Judá. Ahí vamos a ver parte del cumplimiento de estas palabras. Dice que la mano de Judá estaba en la cerviz de los enemigos, y esto comienza o inicia el cumplimiento de esta palabra por medio del rey David. Por medio de David, 2 Samuel 22:38 dice: perseguí a mis enemigos, se los destruí y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he destrozado y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Y esto hace referencia al reino que tuvo David en Israel. Ha sido reconocido, es reconocido como el mayor gobernante en Israel, en contra de todas las demás naciones. También podemos ver cómo dice que no se apartará el cetro de Judá hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, hasta que venga Shiloh. Habla del Mesías, y esto hace referencia directamente a la palabra o la promesa del Eterno con David, donde le dijo a David que no faltaría uno de su descendencia que se sentara en su trono. Y esto hasta que viniese el Mesías. Luego de David reinó Salomón. Luego de Salomón el reino se divide: el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte conformado por 10 tribus y conocido como Israel, o por su gobernante Jeroboam, que era de la tribu de Efraín y que fue la más representativa, fue llamado la casa de Efraín. Judá, el reino del sur, que se quedó con Salomón y los descendientes de David hasta el destierro de Babilonia, hasta la diáspora con Babilonia, y aun cuando regresan
aún así quedaron descendientes de David. Entonces esta palabra del Eterno se cumple desde David hasta el Mesías, pero aún tendrá un cumplimiento pleno esta palabra. Aún falta para cumplirse con la segunda venida del Mesías. Y aun cuando el Mesías también cumple esta palabra, en Colosenses 2:15 dice que cuando estaba muriendo en el madero, dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, es decir, por medio del Mesías en el madero. Él los expuso a todos al morir por nosotros de forma inocente. Le fue dado todo dominio, autoridad y señorío de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero esto tendrá cumplimiento pleno cuando venga Shiloh, en su segunda venida, cuando venga el Mesías. Bien, sigamos. Dice ahora la profecía sobre Zabulón. Dice que a puertos de mar habitará y a puertos de navíos, y su término será hasta Sidón. Es algo interesante ver esta palabra porque le dice que en puertos de mar habitará. Si vamos al libro de Josué, cuando se conquista la tierra, cuando ya Josué realiza la repartición de la tierra, el territorio de Zabulón no estaba a orillas del mar. No estaba a orillas del mar Mediterráneo, no era su territorio. Sin embargo, dice que más adelante, al parecer, esta tribu se extendió hasta Sidón. De hecho, como lo dice la palabra, Sidón sí era un lugar conocido, era un territorio, y Zabulón se dedicó a ganar dinero para que su hermano Isaacar pudiera dedicarse al estudio de la Torá, como está escrito en Deuteronomio. Deuteronomio es dentro de la bendición de Moisés a Zabulón y a Isaacar. Esto aquí se dice que él le proveyó financieramente a Isaacar para que ellos se dedicaran al estudio en tiendas. Dice que Isaacar permaneció en tiendas en la bendición de Moisés, y en este punto el estar habitando en tiendas, nos hace referencia también a cuando Jacob habitaba en tiendas en la casa de su padre, y ya lo estudiamos sobre qué significaba de que estudiaba la Torá, que se dedicaba al estudio de la Torá, a la enseñanza de su padre, y de esta forma vivía Isaacar. A un Zabulón que se extiende luego de las diásporas a otras naciones, muy probablemente haya habitado en lugares portuarios para cumplirse esta palabra. Bien, luego de esto viene la profecía sobre Isaacar. Dice que Isaacar es un asno fuerte echado sobre los apriscos. Al ver el lugar de reposo, que era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Isaacar, como lo menciono en la bendición de Moisés, él habitó en tiendas, se dedicó al estudio de la Torá, y de hecho Isaacar producía grandes estudiosos que llevaban el yugo de la Torá en el estudio, en la interpretación de la misma. Y como lo dice en 1 Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De la tribu de Isaacar son aquellos sabios del oriente que se acercan al Mesías en su nacimiento para entregarle regalos, porque habían conocido que su estrella había salido. Es decir, ellos entendieron los tiempos por el estudio de los tiempos de los astros en aquel momento. Entendieron que era el tiempo del nacimiento del Mesías, y por eso se acercan hasta él para traerles estos regalos. Aunque no se menciona, se dice sabios del oriente. Estos eran de las tribus de Isaacar. Luego habla sobre Dan. Dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los arretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor.
termina la bendición o la profecía sobre Dan. Y él juzgará a su pueblo. Esto hace una referencia directa a Sansón, que él vino de la tribu de Dan, y él fue juez sobre Israel. A través de él vino liberación, vino salvación sobre Israel, pero no fue plena. No fue plena, aunque él con su fuerza, él tuvo sus fallas y trajo salvación a su pueblo. No fue plena de ese modo. Por eso también termina la profecía diciendo: tu salvación espero, Señor, porque debía esperar por aquel en el cual seríamos verdaderamente salvos, el Mesías, Yeshua, el Señor. Entonces, esta palabra se cumple con Sansón, aun cuando ellos vivieron por el significado también del nombre de Dan, un pueblo que caminó en justicia. Era lo principal o la motivación principal dentro del pueblo, que estudios extrabíblicos dicen que ellos anduvieron, o gran parte de este pueblo anduvo rectamente en su estilo de vida. Bien, luego dice de Gad: una tropa se alistará de él y él marchará sobre sus huellas. Una referencia a esta profecía. No estoy diciendo que sea plena solamente, sino que cuando ellos iban a conquistar la tierra, la tribu de Gad con la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés decidieron quedarse al otro lado del Jordán porque vieron que la tierra era buena para sus ganados. Pero Moisés, al ver que ellos iban a quedarse, les dice que ellos deben acompañar a sus hermanos en la tierra de Canaán para poseerla, y luego de que hagan esto, entonces podían regresar a su tierra. Gad fue junto a ellos. Gad fue junto a sus hermanos para hacer guerra contra los cananeos durante 14 años hasta conquistar la tierra, como menciono, y dice la palabra que al volver a su territorio, al otro lado, ellos vinieron sobre sus huellas. Aún no murió uno de ellos, dice la palabra, más adelante lo mencionaremos. No murió ni uno de ellos, eran hábiles para la guerra. Entonces, hay una referencia del cumplimiento de esta profecía en la conquista de la tierra prometida. Bien, luego se menciona a Aser. En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. ¿Por qué menciona esto? La tierra de Aser producía ricos frutos y allí hubo muchos olivos. Era una tierra buena donde fue asentado Aser, más al centro de Israel, de la cual se extraían grandes alimentos y olivos, que gran parte de esto iba a parar a manos del rey. Por eso también se menciona parte de este cumplimiento en la profecía sobre Aser, por el sector donde ellos, por el sector que le fue entregado a ellos como tierra de su posesión. Desde el verso 21 entonces empieza a hablar sobre Neftalí, el siguiente hijo de Jacob. Les recordemos nuevamente el contexto, no perdamos de vista. Jacob sentado sobre su cama en su vejez, dice que ya no veía, pero en la visión que el Eterno le estaba dando en el momento en el cual estaba profetizando sobre ellos, él mencionaba al hijo, se presentaba, muy probablemente decía: heme aquí, padre, y él le ponía su mano, le colocaba su mano para bendecirlo y daba estas palabras. Entonces, no leamos solo por pasar la lectura y saber de qué se está hablando, sino también recordemos el momento, pongámonos en el momento de las circunstancias que se viven, no solo en estas palabras, sino las siguientes veces que sigamos leyendo la Torá. Pongámonos en el momento, las circunstancias alrededor, la presión que se daba y también la proyección de las palabras que se recibía. Entonces, en este punto, él menciona a Neftalí, se acerca y le dice: Neftalí es una sierva en libertad, que pronuncia palabras
hermosas. Una referencia también a esta profecía la encontramos con Débora. La profetisa Débora vino de la tierra de Neftalí. Ella libró una batalla contra Sísara, un enemigo de Israel, un hombre. Ella le da unas palabras a un hombre, pero este no quiso ir, sino que él le pidió que fuese con ella. Sin embargo, ella le dice: si yo voy contigo, la gloria no será para ti, sino que será para mí. Y de esta forma él acepta, ella va con él y la gloria se la lleva Débora. A partir de esta victoria, dice la palabra que ella cantó una canción o un salmo, se puede decir, compuso un salmo y fue agregado a el libro de los jueces, donde se menciona sobre su historia. Entonces su territorio está al valle de Ginosar, al noreste del mar de Galilea, que producía frutos abundantes y de crecimiento muy rápido. Como su tierra era productiva, dice que tenía tiempo para estudiar. Neftalí era una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Ellos hablaban la Torá, tenían conocimiento también de la Torá, por eso también Débora pronuncia estas palabras, no como un canto de victoria solamente, sino de reconocimiento al eterno Dios por el estudio de la Torá. Luego habla sobre José. Y desde el verso 22 dice: entonces, ramo fructífero es José, rama fructífera junto a la fuente. Las doncellas van sobre el muro. Habla sobre José, y aquí coloco la imagen sobre Efraín y Manasés, porque como mencionamos en el capítulo anterior, José se divide, su herencia se cuenta como doble ahora a través de Efraín y de Manasés. Recibiendo de esta forma esta doble porción, como lo mencionaba al inicio de las bendiciones sobre los hijos de Jacob, recibiendo la doble porción. Seguimos y dice: y le causaron amargura y asaetearon, y le aborrecieron los señores de saetas, mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de su mano se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. De allí apareció la piedra de Israel, el Dios de tu padre, el cual te ayudará, y del Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Aquí esta profecía no está solamente dirigida a José, sino que también tiene más una proyección profética sobre sus hijos. ¿Qué bendición no tenía José siendo el segundo en Egipto? Sus descendientes muy probablemente recibieron su herencia. De alguna forma esto cambió al pasar de los años. Esto cambió y los descendientes de José perdieron parte de esas riquezas, según parece. Sin embargo, él, como el segundo en Egipto, tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero, pero esta profecía está proyectada mucho más a las siguientes generaciones, aún hasta nuestros días, porque aquí está hablando acerca de Efraín y Manasés. Recordemos que estas tribus formaron parte del reino del norte, que fue esparcido entre las naciones. Entonces, cuando se habla de Efraín, que Manasés fue incluido ahí por ser Efraín, llegó a ser mayor que su hermano Manasés, también todas estas palabras llegan sobre la tribu, sobre la casa de Efraín, que fue esparcida a las naciones. El Dios de tu padre, el cual te ayudará, aparecerá la piedra de Israel sobre Yeshua, traerá libertad sobre su pueblo. Esto nos habla también de las bendiciones de arriba con las bendiciones de abajo, con las bendiciones de los pechos. Habla acerca de padres y madres, de las bendiciones de padre y madre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, es decir, que lo que tenía Jacob era mayor que lo que tuvo Abraham y lo que tuvo Isaac. Esto es lo que le está diciendo
Jacob. De hecho, esto es parte del cumplimiento de las palabras de multiplicación y de bendición que el Eterno dio a Abraham, Isaac y también a Jacob, donde su tierra se iba a extender hasta el norte, hasta el sur, hasta el este, hasta el occidente, dice el libro de Génesis, no poniéndole un límite, aun cuando Abraham sí le puso límite. Esto nos habla de la expansión que iba a haber a través de sus descendientes al resto de las naciones. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la mollera del nazareo de sus hermanos. Aun cuando la casa de Efraín, que reciba todas bendiciones y riquezas en el resto de las naciones, el principal entre ellos va a ser el Mesías, el Señor, porque así lo reconocemos, así lo proclamamos sobre nuestras vidas, y así vendrá para reinar sobre su pueblo y sobre las naciones de la tierra. Benjamín dice que es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte despojos. Acá vemos cómo hay personajes que aparecen dentro de la Torá del Eterno Dios. Cuando digo Torá, hablo todo lo que es conocido, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es toda la palabra del Eterno Dios que fue inspirada por él, y se mencionan varios personajes principales provenientes de la tribu de Benjamín, como un juez que actuó como un lobo en Jueces 3. El rey Saúl vino de Benjamín y él también devoró o peleó contra grandes personas, contra multitudes dentro de la tierra de Israel. Ya después vemos cómo él se desvía de la voluntad del Eterno Dios, pero era descendiente de la tribu de Benjamín. Mardoqueo y Esther también eran descendientes de Benjamín, y aún ellos, por más de que el rey al principio o en la mañana del inicio del reino de Israel, este hombre devoró presa Saúl. Ya luego del reino de Israel, Mardoqueo y Esther dice que repartieron despojos, es decir, ellos alcanzaron una posición prominente dentro de Asiria para bendecir al pueblo de Israel en el resto de la tierra conocida, trayendo salvación sobre ellos, y que les permitieron a través del edicto que establecieron entre Esther y Mardoqueo para que el pueblo de Israel se defendiera, y mataron a todos aquellos que atentaron en contra de sus vidas por causa del malvado Amán. Ellos vencieron a sus enemigos y despojaron a esos enemigos de sus posesiones. Entonces ellos, también pertenecientes de la tribu de Benjamín, permitieron repartir despojos a sus hermanos entre las naciones. También el apóstol Pablo vino de la tribu de Benjamín, nos lo dice Romanos 11:1, dice que él era judío de nacimiento, fariseo de la tribu de Benjamín, y como él recorrió las naciones de los gentiles enseñando la Torá del Eterno Dios. Bien, después de esto pasamos entonces al capítulo 50 para ir finalizando con la porción de esta semana. Bien, acá en el capítulo 50 vamos a ver entonces ya lo que es la muerte de Jacob y también la muerte de José. Entonces, entre el verso 1 y el verso 6 del capítulo 50, los primeros episodios nos hablan acerca del funeral de Jacob, ya que en el capítulo anterior vimos como en el último versículo nos enseña que cuando Jacob acabó de dar los mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces, de esta manera dice que luego de esto José se echó sobre su padre, lloró sobre él y lo besó. Y dice luego que José dio órdenes a los médicos de su servicio para que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, empleando en ello 40 días, pues tales son los días que se emplean en el embalsamiento.
Después los egipcios lo lloraron durante 70 días. Dice luego el verso 4 que pasados los días del duelo, José habló a la casa de Faraón diciendo: si he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis a oído de Faraón diciendo: mi padre me juramentó diciendo: he aquí voy a morir, me sepultarás en el sepulcro que yo preparé para mí mismo en la tierra de Canaán. Ahora pues permíteme que suba a sepultar a mi padre y volveré. Acá entonces José le acude a esta petición al faraón para que le permita sepultar a su padre en la tierra de Canaán. Y la respuesta de faraón fue: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Es muy importante este punto también, ya que estando en Egipto, Faraón era egipcio. Él creía en todo este tema de la reencarnación, del viaje que realizaban los faraones, que debían embalsamarse, guardando sus órganos, guardando su cuerpo para la siguiente vida, permitiendo el paso a través en el camino de los muertos. Todo ese rito egipcio que también debía aplicarse, que también Faraón debió o pudo, si él hubiese querido, aplicar sobre la vida de Jacob para que él fuese enterrado en Egipto. Entonces, por esto José le pide a los de la casa de Faraón que hablen ante él o aboguen ante él para que le permitan sepultar a su padre fuera de Egipto, ya que todos los que estuviesen habitando en Egipto estaban bajo el dominio de Faraón, bajo la disposición de Faraón, y en base a esto se debía hacer lo que Faraón dictase. Si él le hubiese dicho que no, simplemente no lo iba a dejar ir, pero por las palabras de Jacob pidiéndole a José que lo sepulte fuera de Egipto, él refiere estas palabras a los de la casa de Faraón para que también viesen que no era disposición de José, por también José ya la mayor parte de su vida vivirla en Egipto, creyendo que no iba a adoptar estas culturas. Pero es algo interesante entonces, esto estaba bajo la disposición de la orden, de la aprobación, perdón, de Faraón, de que lo sepultaran dentro o fuera de Egipto. Es interesante entonces ver cómo nosotros habitando en Egipto, tampoco la última palabra del Señor, por decirlo de esta forma, las tinieblas que gobiernan en Egipto no rigen sobre nuestra vida, sino que lo que el Eterno establece en nosotros. Entonces, nosotros no estamos bajo el edicto de Faraón, no estamos bajo el señorío de Faraón en el mundo, sino lo que el Eterno establece para nuestra vida, y somos llevados a los lugares que el Eterno Dios nos asigne, nos entregue, no lo que Faraón quiera entregarnos a nosotros o donde quiera establecernos, sino donde el Eterno Dios nos lleve. A Jacob entonces debía llevarlo José a la tierra de Canaán de acuerdo a lo que el Eterno había establecido para ellos. Bien, en el siguiente episodio, entre el verso 7 y 14, nos hablan cuando finalmente llevan el cuerpo de Jacob a la tierra de Israel. Y dice el verso 7 que entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Así toda la familia de José, sus hermanos y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus pequeños, sus rebaños y su vacada. Y dice el verso 12 que hicieron sus hijos tal como les ordenó, porque lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, campo que Abraham había comprado a Efrón Eteo para propiedad de sepultura enfrente de Manre. Entonces vemos cómo aún José pues tenía también el respaldo del Eterno, tenía una autoridad que aún, como lo menciona el verso 7, los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, pues los acompañaron a finalmente darle la sepultura a Jacob.
Bien, ya para ir finalizando entonces con los últimos versos, los últimos episodios del capítulo 50, último capítulo del libro de Génesis. En el episodio 3 nos habla cuando los hermanos suplican perdón a José, y esto lo encontramos entre los versículos 15 y 21. Y es que cuando muere Jacob, los hermanos de José sienten una preocupación, y dice el verso 15 que cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron: quizás José nos guarde rencor y ciertamente nos devolverá todo el mal que le hicimos. En ese momento entonces, cuando Jacob parte, ellos sienten preocupación. Ellos piensan que ya como no estaba su padre, pues José podía tomar venganza, o podía sentir todavía algún rencor a causa de lo que ellos le habían hecho. Sin embargo, vemos lo que había en el corazón de José, lo que había en su vida, que ciertamente el proceso que él había vivido no había sido en vano, sino que cada etapa que él pasó, pues el Dios eterno lo fue puliendo, el Dios eterno lo fue perfeccionando. Y dice luego en el verso 18 que sus hermanos fueron y se postraron ante él y le dijeron: henos aquí por esclavos. Y José les dijo: no temáis, pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Aunque vosotros pensasteis mal contra mí, Elohim lo encaminó para bien, para hacer como en el presente, para mantener vivo a un pueblo numeroso. Así pues, no temáis, yo sustentaré a vosotros y a vuestros pequeños. Luego los consoló y les habló al corazón. Vemos también pues que los hermanos de José en ese momento decidieron ofrecerse como esclavos. Había sido un proceso de parte y parte, y pues finalmente José verdaderamente los había perdonado, y a la final él decide seguir sustentándolos. Luego, en el último episodio de este capítulo, vemos la muerte, el fallecimiento de José. Esto los encontramos ya entre el verso 22 y 26. Dice que José habitó en Egipto, él y la casa de su padre. Y dice que los días que José vivió fueron 110 años. Y José vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de él. Después le dijo José a sus hermanos: yo voy a morir, pero Elohim ciertamente os vivirá, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurarle a los hijos de Israel, diciendo: Elohim ciertamente os visitará, entonces haréis subir mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en el ataúd en Egipto. De esta manera, con estos versículos, finaliza el libro de Génesis, capítulo 50. Así es, quiero mencionar también para finalizar que José les profetiza sobre el éxodo, sobre la salida del pueblo de Israel. Él les dice: cuando el Eterno, yo les voy a cuidar, pero recuerden, por ahora yo les voy a cuidar, pero el Eterno será quien cuide de ustedes. Y ahí les menciona el éxodo, que van a salir de Egipto, y cuando salgan, lleven también sus huesos. Nuevamente vemos, aún en la hora de su muerte, ya casi en la hora de su muerte, el ejemplo, el tipo de que fue José del Mesías, que nuevamente, aun cuando habitó en Egipto, la mayor parte de su vida, 3/3 de su vida habitó en Egipto, él recordó siempre la casa de su padre. Él no quiso que fuese enterrado en Egipto, sino el lugar, en la tierra de su herencia también, y que él estaba claro en la función que estaba cumpliendo y que cumplió delante del Dios eterno: guardarlos, ser enviado delante de ellos para preservación de vida, pero que luego fuese llevado a la tierra de su herencia. Yeshua fue enviado para preservación de vida de su pueblo, pero que vendrá para habitar en la tierra de su herencia. José, aun en medio de todo esto, él les dice: no se preocupen, no han entendido. Ellos no habían entendido, sus hermanos no se les había revelado, pero José sí la tenía clara. No había rencor en él, él entendió el proceso del padre, no la obra posiblemente mala o vista, la obra mala vista a ojos de sus hermanos, de haberlo
haberlo vendido, sino que fue el mismo eterno Dios quien lo llevó hasta ese punto para preservación de sus hermanos. Bendito el eterno Dios que nos haga como José, como Efraín y como Manasés, sí, pero también que nos pueda hacer ver, así como José pudo discernir, como pudo entender, como pudo estar firme en el trazo del Dios eterno, así el eterno nos haga en nuestra vida para poder ver con claridad sus procesos, para poder entender con claridad sus propósitos para cada uno de nosotros, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en momentos de cárcel, en momentos de humillación, en momentos en los cuales fue difamado por esa mujer, fue puesto como esclavo. Aún en todas estas circunstancias, el Eterno nos permite ser como José para mantenernos firme en medio de todo ese proceso. Porque sabemos que los hijos del Dios eterno, que a los que aman al eterno Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amemos la voluntad del eterno Dios, amemos la dirección que el eterno Dios nos ha dado, porque el momento difícil que pueda parecer difícil o aún difícil que estemos viviendo será momentáneo. Será momentáneo y producirá frutos apacibles de justicia. En medio de ese proceso de formación de disciplina del Eterno, eso producirá frutos apacibles de justicia. Y si en ese momento de dificultad puedas estar llorando, puedas estar entristecido, puedas estar sufriendo, recuerda que mucho mayor y mucho más tiempo serán los días de felicidad, los días de regocijo, los días de agradecimiento al Dios eterno que vamos a vivir, pues superando los momentos difíciles y de tristeza que podamos pasar. Bendito sea el eterno Dios que nos enseña a conducirnos cada día de acuerdo a estos grandes hombres que Él escogió, que Él instruyó, que Él formó, para que sean ejemplo para nosotros seguir sus pasos, pero también teniendo nuestros ojos vistos en el mayor modelo, Yeshua el Mesías, quien murió, quien se entregó por amor, pero que resucitó y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, esperando la orden para que pueda venir nuevamente, levantarnos con Él, celebrar con Él, pero también venir a reinar con Él sobre la tierra. Shabbat Shalom para todos, bendiciones. Nos vemos la próxima semana, no sin antes saludar a las personas que nos estaban viendo hoy. Así es, y queremos extender, como siempre, un caluroso abrazo y un saludo a las personas pues que fielmente cada semana nos acompañan en nuestras transmisiones. Queremos saludar a Estefanía Churio, un abrazo para ti, Estefanía, que tengas un Shabbat Shalom. Queremos también enviar un gran abrazo a Simone Rocha. Simone, un gran abrazo para ti, un saludo. Te apreciamos mucho, aunque no te conocemos en persona, pues te has convertido en una persona muy preciada para nosotros y queremos enviarte un gran abrazo y esperamos que tengas un hermoso Shabbat. También queremos saludar a Meglis Ordosgoite. Meglis, también te enviamos un fuerte abrazo. Gracias porque también eres una fiel oyente. Nos acompañas en cada Shabbat, nos acompañas cada jueves en las transmisiones y te enviamos un gran abrazo. También queremos saludar a Mariano y Miriam de la Fuente. Ustedes también son fieles oyentes a nuestras transmisiones y pues el eterno Dios se encarga de reunir, se encarga de unir a su familia. Así que un abrazo y bendiciones para ustedes también. De esta manera entonces damos por concluida la enseñanza de esta semana, invitándoles que nos puedan acompañar el próximo sábado nuevamente 9 de la mañana hora de Ecuador para dar inicio con el estudio del libro de Éxodo. Así que en el transcurso de esta semana pues declaramos que el Dios eterno pueda impartir un mayor conocimiento y una mayor revelación sobre su vida, sobre cada uno de nosotros, y declaramos que esta será una semana de victoria, que esta será una semana de bendición. Nos vemos el próximo sábado y Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.